Abre tu Biblia en Jeremías 29:11. Ahí le abrí al revés. Dice el Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Amén. A veces hay que hacer personal la Biblia para poderla comprender más. Yo sé que acerca de vosotros dice aquí, pero piensa en ti, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová. ¿Qué tiene Dios para nosotros? ¿Pensamientos de qué? De paz. Y no de mal. Para darnos el fin, o sea, es algo que va a suceder. Porque dice para darnos el fin que esperamos. Así es que el Señor nos dice que tiene pensamientos de bien y que sus pensamientos son de paz y no de mal. Pero dice que para darnos un fin, ¿sí? Y un fin significa algo que va a ser al final, ¿no? Las películas dicen, el final ya se acaba la película, ¿no? Pero aquí habla de darnos un fin. Y entonces, en lo que llegamos a ese fin, Dios tiene que tratar muchas cosas con nosotros. Amén. Muchas cosas que a veces no podemos comprender. Y entonces, yo lo único que quiero que ahorita que comencemos esta tarde o esta mañana, porque todavía son 11:45, le oremos al Señor y decirle: Señor, lo que me está pasando no lo entiendo, no lo sé, para darme un fin perfecto, un plan perfecto. Entonces, oremos de esa manera para que le digas al Señor, cierra ahí tus ojos. Padre, creador del cielo y de la tierra, a veces no entiendo las cosas, Señor. A veces no puedo comprender por qué suceden ciertas cosas en nuestras vidas. A veces te estamos pidiendo, Señor, y pareciera que no nos escuchas o que no nos contestas, Señor, pero sabemos, Señor, que tu palabra dice que todo lo que pidamos a ti, Señor, tú no nos contestas. Y Dios, lo único que tenemos que hacer es confiar en ti, en tu perfecta voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. Amén. Y mira, para comprender un poco más esto, vamos aquí al libro de Romanos. Vamos aquí al libro de Romanos 11. Y estamos aquí viendo un ejemplo primero de cosas que parecieran ahorita para nosotros imposibles. Dice Romanos 11:25. Dice esta revelación que Pablo escribe: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este grande misterio, para que no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿sí? Y luego dice en el 26, aquí dice el misterio: luego todo Israel, todos los judíos van a ser ¿qué? Salvos, como está escrito en la palabra de Dios en Isaías: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob, o sea de Israel, toda la impiedad, ¿sí? Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite ¿qué? Sus pecados. Así es que dice en el 28, así que en cuanto al evangelio son ¿qué?
es cierto, son enemigos del Evangelio. Tú les platicas del Evangelio, porque para nosotros el Evangelio empieza con el Nuevo Testamento, ¿no? Todo el Antiguo Testamento son libros donde ellos se apoyan, y para nosotros son importantísimos porque viene todo el plan profético para el pueblo de Israel. Pero para ellos tú les platicas del Nuevo Testamento y ni siquiera existen sus libros, ¿no? Porque para ellos Jesús es un profeta más. Entonces todo lo que escribió Pablo, Pedro, Marcos, Mateo, para ellos no es, o sea, para ellos sigue siendo una secta que ha sido tan grande que creció impresionantemente, ¿no? Entonces, para ellos todas las religiones se han metido en este Evangelio, y es cierto. O sea, en este Evangelio tú y yo vemos que nació la tradición en la que tú y yo nacimos casi todos. Todos nacimos siendo casi católicos, ¿no? Y en el catolicismo pues se vale de todo, o sea, ahí hay creencias de todo, o sea, todos son bienvenidos, ¿no? Entonces, gloria a Dios que llegamos a Cristo, ¿no? Entonces, pero tú platicas ahorita con ellos y en cuanto al Evangelio son ¿qué? Enemigos. Y dice aquí, dice, versículo 31, así también estos ahora han sido desobedientes. ¿Quiénes han sido desobedientes? El pueblo judío. Para que por la misericordia concedida, ¿a quién? No. Si, Señor, si tú lo que quieres es que yo obedezca, y sin embargo me sujetaste ¿en qué? En desobediencia. Y entonces dice aquí, porque Dios nos sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia ¿de qué? De todos. O sea, tú alcanzas la benevolencia de Dios por medio de la misericordia, y te puso en desobediencia como a ellos los tienen desobediencia. ¿Sí? Y termina Pablo diciendo estas palabras tremendas. Versículo 33. Oh profundidad. Es algo, ¿no? Algo que se une. Insondable es algo que no tiene, son como ondas, pero que no tienen fin. Es como un mar profundo que no tiene fin. Y cuán insondables son sus juicios, y dice, e inescrutables sus. ¿Qué significa inescrutables? Que no los puedes saber, que no puedes saber los caminos de Dios. Entonces, aquí es cuando tú y yo, ¿cuántas veces nos sucede que no llega a la sanidad, ¿no? Y mira, lo más importante es cómo debemos ubicar nosotros esas situaciones difíciles. Vamos aquí al libro de pásate aquí que vamos aquí al libro de Gálatas. Fíjate que es algo que nosotros llegamos un tiempo a una doctrina de Cristo, que llegaban y predicaban o te decían, yo he decidido jamás volverme a enfermar, ¿no? Dices, ay caray, no, yo he decidido, porque mi fe es tan grande que todo el tiempo voy a estar sano, porque Dios ya se llevó mis enfermedades. Y el mismo Pablo escribe en Gálatas 4:13, pues vosotros sabéis que a causa de una ¿qué? De una enfermedad, ¿en dónde? O sea, Pablo está aceptando que tenía una enfermedad en el cuerpo. En ese momento él fue enfermo a anunciar el Evangelio a los Gálatas. O sea, él iba enfermo. Dice, vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo les fui a anunciar el Evangelio. Y dice en el versículo 14, y no me despreciaste ni me desechaste. ¿Por qué? Por la prueba que tenía en mi cuerpo. Es decir, Pablo
con la revelación que le da el Espíritu Santo, reconoce perfectamente bien que es una prueba. Que lo que está pasando, pásate aquí, que estamos a gusto aquí, todos los cuadernos, todo, ¿no? Entonces, a ver, yo te digo, de esa doctrina en la que estuvimos y duramos un buen tiempo allí, que llegaba un momento que una persona se enfermaba y no quería hablarle a nadie, ¿no? Porque entonces decía, no, ¿para qué les llamo? Van a decir que estoy en pecado, ¿no? Porque estaban enfermos. Entonces, inclusive yo el día que me despedí de esa doctrina, el día que prediqué sobre que Dios permite la enfermedad para pasar pruebas, porque a ver, es una prueba. ¿Y quién es el que prueba? Dios. A ver, Jesucristo es nuestro maestro. Sí. Y nosotros somos discípulos de Él. Sí. Sí. Entonces, por lo tanto, ¿quién es el que te hace el examen? Dios. El maestro, ¿no? Y el maestro es Jesucristo. Y Pablo decía, esta prueba que yo estoy pasando en mi cuerpo. Y entonces cuesta trabajo pensar el decir que Dios termine una enfermedad, ¿no? O que Dios permita una enfermedad. Pero lo más impresionante es cuán inescrutables son los caminos de Dios. O sea, los caminos de Dios no los podemos conocer. O sea, aquí acabamos de leer ahorita en el libro de Romanos que son inescrutables, son insondables. Sus juicios son insondables y son inescrutables, es decir, no los puedes conocer. Sus misterios de Dios. A ver, ¿Él endureció el corazón de los israelitas? Sí. ¿Está endurecido el corazón de ellos? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Si tú sales ahorita a la calle, hay millones de gentiles todavía que no conocen el Evangelio. Y conoces miles de personas o cientos de personas y les predicas de Cristo, y para ellos es algo fuera de lo normal o de lo han acostumbrado, y hasta los invitas a decir, ven, acércate a Dios, aquí está Dios, aquí nos habla el Señor, si tú naces de nuevo, si tú recibes la palabra. Es decir, si nosotros lo consideramos así, somos muy pocos los que hemos llegado a Cristo. Pero aquí dice que Dios ha endurecido el corazón hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud significa la mayor parte de la gente. La mayor parte de la gente va a entrar. Entonces, cuando tú lo ves en el estudio de Apocalipsis, te das cuenta que ellos van a ser salvos, ¿sí? Hasta el final, ¿sí? Hasta el final. Mira, vamos aquí nada más a recordar esta parte. Vamos al libro de Daniel, Daniel 9. Amén. No voy a leer todo el capítulo porque es muy largo, pero vamos a leer el versículo 2. Dice 9:2: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, o sea, en la Biblia, pues, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las ¿qué? Desolaciones. ¿Qué es desolaciones? Destrucción. ¿Las desolaciones para quién? De Jerusalén. ¿En cuántos años? 70. Entonces terminan los 70 años y David está orando: Señor, ya se cumplieron, ya vi los libros, ya se terminaron los 70 años de los que tú hablaste. Así es que levántale el castigo a Israel. Claro, no lo pide así, lo pide rogándote: Señor, quítales el castigo, que no seas así, Señor,
ten misericordia y todo. Y la respuesta viene así. Viene aquí en Daniel 9, 23, dice, le contesta el ángel: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, Daniel. Entiende pues la orden y entiende la visión. O sea, entiende el plan que Dios tiene para tu pueblo, Israel. Y le dice en el versículo 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Una semana es igual a 7 años, ¿sí? Y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Fíjate, para terminar con qué, que es la desobediencia a la palabra. ¿Poner fin a quién? Al pecado. O sea, poner fin al pecado ¿de quién? De los israelitas. Porque le dijo: 70 semanas están determinadas para tu pueblo, para terminar con el pecado, expiar la iniquidad. ¿Qué es expiar la iniquidad? Que salga de tu cuerpo la iniquidad, ¿sí? Y entonces, para traer la justicia perdonable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, que es Cristo, ¿sí? Y entonces empieza a hablar de 70 semanas. Hemos hecho este estudio y 70 semanas, se terminó la semana 69 cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra. Y falta una semana, viene todo el tiempo de la gracia. Y entonces la semana 70 se va a cumplir hasta que estemos en la gran tribulación, que son los 3 años, los 7 últimos, la última semana, que son 7 años. Y ahí se va a cumplir. Y lo acabamos de leer en Romanos. En Romanos acaba de decirnos que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces el Señor les va a quitar el pecado a ellos. Mira, regresa aquí a Romanos 25 y dices: ay, Señor, qué misterios, ¿sí? Romanos 11, Romanos 11. Dice: Romanos 11, 26. Sí, pero donde dice que quitará todos sus pecados. Ay, hace rato lo leímos. 27. Sí, 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, vuelves a lo mismo. O sea, ¿cuándo va a quitar los pecados según la palabra de Dios? Hasta la semana 70. ¿Qué está haciendo Dios contigo ahorita? ¿Quitándote el pecado? ¿Amén? ¿Por qué le mandó esa prueba a Dios a Pablo? Para probarlo. Dice que tenía una prueba en su cuerpo, ¿no? Él tenía una prueba. Y luego en otra carta también el mismo Pablo le escribe a Timoteo y le dice: no dejes de tomar tu vinito tinto por tus dolores de estómago. Ya hasta le decía al doctor Pablo, ¿no? Entonces quiere decir que Timoteo, siendo un chavo, porque era un muchacho joven, tenía problemas en el estómago. Y cuando tú vas aquí al libro de Primera de Pedro, mira, Primera de Pedro 2:24.
¿Ahí lo tienes? Dice que el Señor mismo, Él mismo, quien llevó Él mismo nuestros pecados, ya se llevó ¿qué? Nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la ¿qué? Justicia. Entonces tú ya vives a la ¿qué? A la justicia de Dios, porque Dios ya quitó tus pecados, ¿no? Ya quitó tus pecados, y por cuya herida fuiste ¿qué? Sanado. Entonces esa es otra gran verdad, ¿no? Ahora, ve Primera de Pedro 4:1. Dice Primera de Pedro 4:1: puesto que Cristo ha padecido por nosotros, ¿en qué parte? En la carne. ¿Él padeció en qué? ¿Tú estás viviendo en la carne ahorita? Sí, lo estás viviendo en un cuerpo de pecado. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros, o tú, ármate de qué. Pues quien ha padecido, ¿en dónde? ¿Terminó con qué? Pero si ya no tenemos pecado, acabamos de leerlo, ¿no? Acabamos de leer que tú y yo ya no tenemos ¿qué? Que estamos muertos ¿a qué? Al pecado. Y entonces, cuando ahora regresas aquí a Romanos 8, es así como crucigrama, ¿no? A ver, relativamente. Romanos 6, perdón. Romanos 6:11. Así también nosotros nos debemos considerar ¿qué? Pero vivos ¿para quién? En Cristo Jesús. Versículo 12: no reine pues el pecado ¿en dónde? Reinar ¿qué es? Que gobierne. O sea, dice, no dejes que gobierne el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus debilidades, ¿sí? Así es que quiere decir que cuando tú lees Primera de Pedro, dice que tú no debes dejar reinar el pecado. Entonces significa que entonces estás en la misma condición que el Señor Jesucristo, ¿sí? El Señor Jesucristo nunca dejó reinar ¿a quién? Al pecado. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? No dejarlo ¿qué? Reinar, que gobierne. Entonces, ¿qué hace Dios cuando no logra quitarte esa parte de pecado que solamente Dios lo sabe? Porque Dios conoce, es el único que te conoce, ¿no? Y eso es cuando dice, Señor, hay cosas que no entiendo, hay cosas que no puedo comprender. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy pasando esta prueba? ¿Sí? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué no solucionó este problema así? ¿Por qué se está complicando esto? ¿Por qué se complica aquello? Si yo te lo pedí, Señor, si yo veo tu palabra, entonces lo único que sabemos es que los caminos de Dios son inescrutables. Sus juicios son insondables. ¿Sabes qué? Aquí te lleva algo. Cada persona, antes de llegar a Cristo, pecó de manera diferente. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Dónde tenemos el pecado? En la carne. Nosotros ya no la tenemos en el espíritu, ¿no? Ya tenemos ahora
el pecado está en nuestro cuerpo mortal, ¿no? Por eso, cuando Pablo nos habla aquí en Romanos 7, nos dice el mismo Pablo cuando le gana la carne, ¿sí? ¿Cómo decimos nosotros cuando te pasas de algo? Te ganó la carne, ¿no? Me enojé, te ganó la carne. Te pusiste como loco, te ganó la carne. Ofendiste a fulano, te ganó la carne. Porque, y es nuestra manera de hablar, ¿no? Te propones un día bien tranquilo, bien gozoso y todo, y te llega una llamada y te molestas. Y tú te agarras y respondes, ya, pasa, pedazo. ¿Te ganó la qué? La carne. O sea, ¿quién reinó? Cuando te gana la carne, ¿quién reina? La carne. La carne reina. Y entonces dice, por eso en Romanos 7:15, dice, porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y dice en el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que vive ¿en dónde? En mí. Entonces estamos muertos a los pecados, ¿en qué parte? En el espíritu. Amén. Dios puso un espíritu nuevo en ti. Cuando recibiste a Cristo, ¿Dios quitó el espíritu viejo? Sí. Sabemos que Dios lo quitó. Mira, Romanos 6, ¿sí? Aquí lo tienes a un ladito. Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Entonces, ¿qué crucificó Dios en ti cuando tú naciste de nuevo? Tu espíritu. Tu cuerpo siguió aquí, porque aquí sigue el pecado y tu alma es la que tiene que cambiar. Entonces, aquí vemos que tu viejo hombre ya murió, por eso estás muerto tú al pecado. Entonces todavía te dice, mira, ahora traes una lucha aquí dentro, ¿sí? Aquí traes una lucha diaria, ¿no? En la cual depende de ti que no la dejes ganar, ¿no? Entonces, tú piensa en esto. ¿Qué te gana cuando pecas? Te gana la carne. Entonces, hay cosas que no puedes gobernar. O sea, que pasan los años y te siguen ganando, a pesar de que tú quieres cambiar. Hay cosas de las cuales no te has convencido a ti mismo de cambiar, o estás convencido pero no cambias. Y entonces es lo que Dios tiene contigo, es que Él te va a meter en ciertas situaciones que lo único que sabes es que es para bien. Y tú dices, Señor, ¿por qué no quitas este mal de mí? Señor, ¿por qué no me respondes por esto? Señor, ¿por qué no acabas conmigo con esto? Porque el Señor sabe que tú quieres, pero no puedes. Y entonces se tiene que meter en ciertas situaciones. Y cuando tú sales de la prueba, dices, Señor, ¿cuántas cosas trataste conmigo? ¿Sí? Mira, yo no sé, a veces conozco personas que están en medio de una prueba ahorita y que a lo mejor llevan años en la prueba. No es agradable un examen, ¿no? Un examen, cuando tú estás en la escuela y lo estás contestando, estás nervioso, ¿no? O sea, estás contestando. Ya cuando le entregas, dices, ¿cómo te fue? De maravilla, aunque saques 4, pero te fue de maravilla. Pan comido, ¿no? O esos que entregan el examen luego, a lo mejor son muy nerviosos y dicen, ya, hasta salen y dicen a todos, adiós. Qué bien me fue, o sea, salen como muy orondos del salón, ¿no? Y tú te quedas ahí, pásame la 3.
La 4, te estás pidiendo que te respondan ahí, ¿no? Y luego más esos exámenes que son de confusión. Ave María, dame puntería. Entonces, la verdad es que un examen nunca es agradable. Y hay personas que no salen de un examen. O sea, en el camino del Señor, hay personas que no cambian. Mira, luego hay personas que tienen una idolatría, pero no de una imagen. O sea, tienen ellos lo que dice aquí Colosenses. Mira, vamos aquí a Colosenses. Dice Colosenses 3:5: haz morir pues. ¿Qué tenemos que hacer morir? Lo terrenal en nosotros. ¿Qué es lo terrenal que tenemos en nosotros? La carne, que es fornicación, que son impurezas, que son pasiones que malos deseos, avaricia. Y aquí es donde voy. ¿Tienen qué? Avaricia. Y esta avaricia, ¿qué es? Idolatría. Todo el mundo quiere prosperar. ¿Y es correcto? Sí. Pero cuando ese deseo de prosperar se vuelve avaricia, es cuando entonces Dios es el que nos suple todas las cosas. Dios es nuestro proveedor. Entonces el salmista, cuando escribió Jesús es mi pastor, nada me faltará. Y cuando Dios te dice que estés contento con lo que tienes, que teniendo abrigo y sustento estés como contento, ¿no? Hace rato veníamos ahí saliendo de la ciudad, mi esposa y yo, y estábamos en el semáforo y decía un anuncio de Banorte: 3 tipos de hipotecas. O sea, hipoteca cero, hipoteca con premio, hipoteca con quién sabe qué, ¿no? Pero dices, y 3 casitas, ¿no? O sea, hipoteca a tu medida. O sea, te endeudo a tu medida, ¿no? O sea, te voy a calcular bien hasta dónde te puedo tener bien endrogado, hasta durante 30 años, ¿no? Una hipoteca a tu medida. Y luego te preguntas, en especial en la ciudad, la gente en México, igual que en Estados Unidos, igual, la gente no puede comprar una casa con dinero propio. Siempre recurre ¿a qué? Al banco. ¿A una qué? Hipoteca. O sea, no hay Ahora, si Dios dice que no pidas prestado para que no te vuelvas esclavo de aquel que le debes, yo no llegué a Cristo siendo un chavo, pero yo tomé hipotecas porque era la manera de poderme hacer de algo, ¿no? Todo aquí en Valle se presta más que a este terrenito y que construye y ahí vas haciéndolo y cosas así, pero ya hay lugares como México que la gente no se puede hacer de nada si no es a través de una hipoteca. Y además la gente se pregunta, ¿pero cuándo voy a juntar 3 millones? ¿No? ¿Cuándo voy a juntar 1,5 millones? En cambio aquí dicen que si lo aparto con 50 y que el Infonavit me apoya y que el otro, pero estás finalmente, aunque sea Infonavit, es una hipoteca. Y entonces, a ver, ¿qué hacemos? O en Estados Unidos, la gente vive de crédito. No caminas 100 metros y tu crédito aprobado. Y cómprate esto, y el porcentaje. Y ahí la gente vive endeudada. El día que se quedan sin trabajo, se les empiezan a juntar las cuentas. Y sí se la viven duras ellos, Y eso no es ser próspero. Próspero es que te quedes sin trabajo y estés viviendo un año sin problemas. Eso es prosperidad.
A veces vienes en la carretera y ves a una persona sembrando y dices, a lo mejor este es más próspero. Porque estuvieras en un carrazo, pero lo debes. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde está lo que pide Dios? O sea, tu fe tiene que fortalecerse de tal manera que te tiene que proveer para que tengas tu casa con la provisión de Dios. Amén. Así debe de ser. Entonces, ¿por qué tomamos hipotecas? Por falta de fe, falta de crecimiento. Así es que dices, a ver, alguien dice, no, yo no tengo idolatría. Entonces, ¿por qué quieres tener otra casa? Entonces, ¿por qué arreglas otro coche? Si no tienes idolatría. O sea, lo que yo te quiero decir es, ¿te das cuenta cómo en el fondo todavía está gobernando la carne? Porque recuerda que es el árbol de la ciencia de ¿qué? Del bien. Olvídate del mal. Ese árbol no tiene. Y ya tú y yo sabemos que el árbol de la ciencia del bien y del mal, el mal quítaselo a ese árbol. Aunque no se lo quites, me refiero, no pienses en el mal. Pero el árbol se llama que no comas. ¿De cuál árbol? ¿De la ciencia de qué? Del bien. Ay, dice Señor. Entonces, lo que yo te quiero decir es esto. Hay tantas cosas que no entendemos, que lo único que tienes que hacer es darle gracias a Dios por lo que estás pasando. Y estar orando, pidiéndole a Dios, ¿sí?, que te muestre qué cosas tienes que cambiar. ¿Sí? El Señor sabe. Yo por eso decía, una persona quizás pecó más que otra. Piensa en esto. Piensa en esto. ¿Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a quién? A su mujer, y los dos serán una sola ¿qué? Al hacerse una sola carne, ¿qué sucedió con el pecado que la persona cuando se unió a otra? Se multiplicó el pecado. ¿El pecado en dónde está? Y si se une a otra, se vuelve una sola. Ahora entonces imagínate esas personas que se casan varias veces o andan. Mira, vamos aquí a 1 Corintios 6. Primera de Corintios 6, 15. Voy a tomar unos minutitos más porque los de la alabanza nos quitaron un segundo. Primera de Corintios 6, 15. ¿O no sabéis que vuestros qué? Cada vez que se refiere al cuerpo, se refiere a qué? A la carne. ¿Me entiendes? No se refiere a ti como cuerpo, se refiere a tu carne. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de quién? O sea, tu cuerpo es miembro de qué? De Cristo. Somos miembros de sus huesos, somos miembros de su carne. ¿Sí? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ¿qué? De una mujer que se acuesta con muchos, ¿no? De ningún modo. Versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con quién? ¿Es un qué? Porque dice los dos serán una sola. Entonces, una persona cuando llega a Cristo, tú no sabes cuán combinado llegó, ¿no? Y el huevo revuelto jamás volverá a ser un huevo. O sea, cuando tú tomas un huevo, dejas caer la yema y la clara y lo revuelves, ¿puedes volver a decir regrésalo a su lugar?
¿La leche que se cae fuera del bote puede regresar al bote? Jamás regresa al bote. O sea que, ¿qué significa eso? Que son hechos que ya sucedieron y que ya no puedes cambiar. Entonces hay personas que llegan más complicadas que otras a Cristo, y entonces de repente el Señor te mete en un problema, ¿sí? En el cual dice: Señor, ¿por qué? Si yo estoy obedeciendo la palabra, ¿qué está sucediendo? Y lo único que tú sabes es que Él tiene pensamientos de bien y no del mal. ¿Para darte qué? El fin. El fin. Y aquí me gustaría ir a Romanos 8. El fin que Él espera de ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en las cosas. Dice Romanos 8:28. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios aquí? Amén. Todas las cosas, todo lo que te sucede, ¿te ayuda bien? Te ayuda bien. Estos a los que conforme a su propósito, ¿al propósito de quién? De Dios. Bueno, recuerda, sus caminos son ¿qué? Inescrutables. ¿Sus caminos son más altos que los tuyos? ¿Te acuerdas dónde es ese versículo, Yolita? Sus caminos son más altos que los nuestros. Así es que todas las cosas te ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, te conoció antes de que tú vinieras a este mundo, ya te conocía Dios. Porque a los que antes conoció, ¿qué hizo Dios contigo? ¿De qué? Isaías 55. Isaías 50. Ahorita vamos allá. O sea, a ver, vuelvo a leer el 29. Porque a los que antes conoció, también te predestinó. ¿Quién te predestinó? Dios. Para que fueses hecho conforme a quién? Para que Él sea tu hermano mayor, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice en el versículo 30: y a los que predestinó, tú eres un predestinado, a esos también llamó, y a estos que llamó ya también te justificó, y a los que justificó, a esos también que glorificó. ¿Sí? Y entonces aquí es cuando tú y yo tenemos que entender que todas las cosas nos ayudan a bien. Mira, Romanos 8:17, y esa es la parte que debemos comprender, porque la pregunta sería, Pablo hubiera dicho: ¿por qué, Señor, si estoy yendo a servirte, si estoy yendo a predicar tu evangelio, ¿por qué me mandas enfermo? ¿Por qué me mandas así enfermo, Señor? Le hubiera dicho: no es justo, ¿no? Vengo a predicar el evangelio, vengo a hacer tu voluntad, dejé a toda mi familia para venir a predicarle aquí a los Gálatas, ¿sí? Y vine aquí y vengo en el viaje y todo enfermo. Eso hubiera dicho Pablo, ¿no? Cualquiera diría lo mismo, ¿no? Pero él comprendía que lo que le estaba sucediendo era para bien. Y ese es el punto, que lo que te esté sucediendo te ayuda bien. Lo único que tienes que asegurarte es estar haciendo la voluntad de Dios. O sea, tú puedes ir caminando bien, pero hay cosas que tú no sabes que tienes, que tú no las puedes entender ni comprender, y las has defendido mucho tiempo, y Dios te las tiene que quitar. Y Dios te las va a quitar porque Él tiene pensamientos de bien para darte ¿qué?
el fin que esperas. Y dice aquí en Romanos 8:16, número 1, el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu, ¿sí?, de que eres ¿qué? Hijo de Dios. Y si hijo eres, también eres heredero ¿de quién? De Dios. Y coheredero con Cristo. Pero ¿qué dice después? Si es que permitimos que Dios nos haga padecer para quitarnos lo que tenga que quitarte. ¿Me entiendes? Si es que padecemos, ¿qué? Juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces tenemos que llegar a la conclusión, como la está concluyendo Pablo aquí para él. Dice, pues tengo por cierto, eso lo está hablando casi Pablo para él, ¿no? Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Quiere decir que Dios te está tratando contigo para que logre el fin que Él quiere contigo. Amén. Aunque tú le estés pidiendo algo ahorita, mira, puede ser que alguien esté pidiendo por alguien, ¿sí? Por ejemplo, un cónyuge por otro cónyuge, ¿no? O sea, que mi cónyuge ya cambie, que el otro. Y el Señor dijo, pues necesito primero cambiarte a ti, ¿no? Pues ¿qué le cambio todavía a Él? Si yo digo que Él cede, tú ya quedaste muy a gusto, ya Dios me contestó. A lo mejor Dios tiene que tratar primero contigo. Amén. Entonces, aunque tú estés pasando una enfermedad, aunque usted estés pasando un momento de aflicción, tú lo único que tienes que hacer es darle la gloria a Dios, porque Dios tiene propósitos divinos. Amén. Mira, y como decíamos ese versículo aquí, con esto terminamos. Isaías, ¿qué? 55 me dijiste, ¿verdad, Yolito? 55:8. Piensa en esto. Lo que tú estás pensando que Dios conteste, versículo 8, porque mis pensamientos no son ¿qué? Vuestros pensamientos. Ya te están diciendo ahí, lo que tú estás pensando de Dios no son los pensamientos de Dios para ti. Señor, me vas a dar esto, me vas a dar aquello, y yo sé, Señor, que tú dijiste que todo lo que pida el Padre en el nombre de Jesús, tú lo vas a hacer, y lo otro. Y dice, Señor, ¿qué dice que mis pensamientos no son tus pensamientos? Ni tu camino, los caminos de Dios. Dice el Señor, dice en el versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, imagínate el tercer cielo, así son mis caminos más altos que tu camino, y mis pensamientos mucho más que tu pensamiento. Así es que lo único que te queda es saber que el Señor está abriendo los cielos para ti, para estar haciendo descender su voluntad sobre ti. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, versículo 11, así va a ser mi palabra que sale ¿de dónde? Del Señor. Está hablando para ti y dice, voy a hacer esto contigo, voy a hacer esto contigo, voy a quitarte de aquí, voy a quitarte de allá. Pero Señor, yo pensaba que tú ya te dije que tus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Sí? Como decíamos con un chiste antes, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. ¿Sí? Señor, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Lo único que sabes tú y te tienes que llevar en tu corazón es que fuiste comprado con la sangre de Cristo, que eres hijo de Dios y que Dios te espera los mejores años de tu vida, porque Dios está obrando en ti. Amén. Lo que tienes que hacer es buscar a Dios, ¿sí? Lo que tienes que hacer,
creer en Él y seguir sabiendo que Él tiene lo mejor para ti. Amén. Y que Dios está quitando lo que tú ni te imaginas que tiene que quitarte. Que tú piensas que estás bien, pero Dios está obrando. Amén. Pero cuando tú te quedas mucho tiempo en un examen es que no estás cambiando, y debes de cambiar. O sea, ¿qué debemos hacer cuando estamos en las pruebas? Señor, ¿qué es lo que quieres quitar de mí? ¿Qué te estorba, Señor? ¿Qué está impidiendo que se manifieste todo lo que tú tienes para mí? Porque cuando yo leo tu Biblia, dice que tú harás prosperar todo lo que toque en mis manos y esto. Y entonces la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces es muy bonito estar escuchando que Dios te va a sacar de esto, Dios va a pagar tu deuda, Dios te va a resolver tu matrimonio, Dios va a resolver tu familia. Es padrísimo, y Dios lo va a hacer porque esa es su voluntad. Pero su voluntad primero tiene que quitarte cosas a ti y a mí que a Él no le sirven. Haz de cuenta que te está quitando todo lo que traes del mundo, ¿no? Tantas cosas que traemos, tantos pensamientos, heridas, situaciones que vamos viviendo y que Dios tiene que quitar de nosotros. Amén. Ese es el punto, mis hermanos. Yo lo que decía, hay cosas que dices, a ver, ¿por qué dice que si somos herederos y coherederos con Cristo Jesús, si es que ¿qué? Padecemos juntamente con Él? Dice, así como padeció Cristo, armémonos ¿de qué? Del mismo pensamiento. Y volvamos aquí a leerlo en Primera de Pedro 4, ¿sí? Primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armémonos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido ¿en qué? Quien ha padecido en la carne, ¿sí? ¿Terminó con quién? Amén. Entonces, todo lo que está haciendo Dios es para nuestro bien. Amén. Entonces, ya no tenemos que decirle a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no camina esto? ¿Por qué no funciona? Recuerda que tú y yo caminamos bajo la gracia de Dios. Bajo la gracia de Dios. O sea, tú y yo no esperábamos ciertas enfermedades y llegaron, pero Dios se encargó de darnos a los mejores médicos, Dios se encargó de la provisión, Dios se encargó de abrirte puertas donde no había. Amén. Y eso se llama gracia de Dios. Entonces eso comprueba que tú estás en la voluntad de Dios. Amén. A lo mejor estás metido en un problema, pero Él te va sacando de una manera muy especial, en la cual dices, gracias, Señor, y va proveyendo Dios. Amén. Así es que terminemos hoy, esta mañana, mis hermanos, dándole gracias a Dios. Gracias a Dios de que nos llamó a Cristo. Recuerda una cosa muy importante: ¿lo hiciste tu Señor? Sí, amén. Dijiste, Jesucristo es mi Señor y Él es mi Salvador. Si es tu Señor, Él gobierna, Él reina sobre nosotros. Entonces Él va poniendo el camino a seguir y te va poniendo los obstáculos que tenga que ponerte para que tú camines en su voluntad. Así es que vamos a ponernos de pie, si les parece, y démosle gracias a Dios, porque decirle, Señor, hay cosas que no entiendo, hay cosas que no comprendo, pero lo único que sé, Señor, que tú estás obrando en mi vida. Padre mío, te digo, mi Dios, a veces hay cosas que no puedo entender, que no puedo comprender, pero lo único que sé, Señor, es que tú estás obrando en mi vida.
Hay cosas, Señor, que yo quisiera que no pasaran. Quisiera que ya se resolvieran, Señor. Pero lo único que sé, Señor, que debajo de tus alas, ahí estoy seguro. Que el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y que tú eres mi Dios y tú eres mi Señor. Y Señor, quítame todo lo que tengas que quitarme, Señor, para que tus pensamientos se cumplan en mí, para que me des el fin que tú esperas para mí. Te doy gracias, Señor, porque sé que estás tratando conmigo y vas a tratar con toda mi familia, porque así de grande y poderoso. Cuán inescrutables son tus caminos, Señor. Inescrutables, nadie los puede conocer, Señor. A veces endureces el corazón, a veces nos ablandas el corazón, todo lo haces perfecto, Padre. Te doy gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria, Señor. A ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.